Hola, vamos a hablar más en detalle de lo que son las capas convolucionales en una red neuronal convolucional. El uso de las redes neuronales artificiales que hemos visto en el bloque anterior presentan algunos problemas a la hora de trabajar con las imágenes, como puede ser la pérdida de información 2D de la imagen, es decir, esa relación de vecindad entre los diferentes píxeles. Tendríamos un volumen elevado de parámetros a calcular, es decir, esos pesos y vías que aprendemos realmente tienen un crecimiento exponencial, puesto que cada píxel de nuestra imagen sería una variable y por tanto el número de neuronas sería muy elevado en cada una de las capas. Como cada neurona de una capa y la siguiente se interrelacionan todas con todas, habría un volumen muy elevado de parámetros que calcular y optimizar por la red neuronal. Y además, estas redes artificiales solo trabajarían para imágenes muy similares y que están centradas en la imagen. Muy bien, pues las redes convolucionales lo que nos ayudan es a resolver todos estos problemas de las redes artificiales. Las capas convolucionales van a entrenarse de tal manera que obtengamos los coeficientes óptimos de esos filtros para realizar la convolución. En una red neuronal convolucional conectaremos las neuronas de una capa únicamente con un subconjunto local de neuronas de la siguiente capa. Para ver la diferencia vamos a mostrarlo gráficamente. En una red neuronal artificial tenemos una conexión total, es lo que hemos aprendido en el bloque anterior, y tenemos en cada una de esas conexiones que realizar un cálculo tanto del peso como de las vías. Pero en una red neuronal convolucional lo que tenemos es una conexión local donde vemos que no todas las neuronas están conectadas con todas las de la siguiente capa. Esto que vemos aquí en azul a la derecha, en la siguiente capa, esa capa sería realmente un filtro. Ese cálculo, esos coeficientes que vamos a tomar los valores de los píxeles de las neuronas anteriores y lo vamos a propagar a la siguiente capa convolucional y por tanto ese cálculo sería un filtro convolucional de los que hemos aprendido. Igualmente podríamos aplicar otra serie de coeficientes y tendríamos un segundo filtro. Este sería el ejemplo a la hora de trabajar con datos en una dimensión. Pero ¿qué ocurre cuando tengamos una imagen, por ejemplo, en blanco y negro que ya tiene dos dimensiones? Una imagen es 2D por definición, pero si es blanco y negro, digamos que solamente tenemos una escala entre 0 y 255 para representar desde el negro hasta el blanco. Bien, pues vamos a ponernos en esta situación. Tenemos una imagen de 12 píxeles, una imagen muy sencilla, donde el 0 es el valor oscuro y el 1 el más claro. Bien, esta imagen le podríamos aplicar un filtro como hemos aprendido. Vamos a coger una ventana concreta, aplicamos una serie de coeficientes y obtenemos un resultado final. Ahora nos vamos a desplazar conforme a esa ventana de desplazamiento y si nos desplazamos, por ejemplo, 2 hacia la derecha, pues cogeríamos esos otros 4 píxeles y aplicaríamos los coeficientes del filtro para obtener un valor definitivo. Igualmente podemos hacer para los otros subconjuntos, los otros movimientos y desplazamientos de nuestra ventana. Con eso, aplicando el filtro 1, pues tendríamos un resultado de ese filtro. Este mismo método podemos aplicarlo con un segundo filtro o un tercer filtro. La clave es que al final, una vez tengamos toda esta serie de filtros, realmente lo que estamos es creando una capa convolucional. Esa capa convolucional consiste en una serie de filtros que vamos a aplicar a nuestra imagen de entrada. Este sería un ejemplo muy sencillo para una imagen en blanco y negro y cómo podemos crear una capa convolucional, que no es más que la suma de diferentes filtros. Bien, ¿qué ocurre cuando en realidad tengamos una imagen a color? Pues la particularidad de una imagen a color es que tenemos una combinación de colores, como pueden ser RGB, la escala más típica. Podemos representar cualquier imagen en función de la intensidad del rojo, el verde y el azul. Por eso, una imagen concreta la podemos descomponer en 3 canales RGB y cada uno de esos canales pues tendrá una intensidad concreta para que esa combinación dé lugar al color correspondiente. Todas las imágenes tienen 3 dimensiones, lo que sería la altura en píxeles, la anchura en píxeles y el número de canales de color. Si la imagen es en blanco y negro, el número de canales de color es solamente uno, pero si la imagen es a todo color, pues tendría 3 colores, 3 canales RGB. Cuando leemos una imagen, vamos a ver que vamos a tener un formato similar a lo que mostramos aquí. Por ejemplo, 720 por 1280 por 3 significa 720 píxeles de altura, 1280 píxeles de anchura y 3 canales de color RGB. En la capa convolucional, teniendo todo esto en cuenta, lo que vamos a tener son filtros en 3 dimensiones, con valores para cada canal de color. Por tanto, podemos tener una capa de entrada a la que insertaremos esa imagen que se compone de 3 canales de color y esa capa de entrada pues al final pasará por una serie de capas convolucionales. En cada capa convolucional habrá una serie de filtros y en cada filtro vemos que tenemos unos coeficientes para cada uno de esos canales de color. Eso es lo que sucederá con las imágenes a color, que realmente los filtros los vamos a expandir para cada uno de esos canales de color.
Es importante saber que realmente no se aplica una única capa convolucional, no es lo típico. Lo más normal es que anidemos en cascada varias capas convolucionales para crear una red que descubra patrones dentro de patrones. Así podremos acometer problemas más complejos.